Oigan, estoy platicando nada más y nada menos que con el doctor Carlos Valdés. Doctor, por favor, porque mi querida Pau, te convido de mis Yo apuntes. vengo de chismosa, mucho gusto, ¿eh? Pau, estamos Qué bueno teniendo que una plática pase. bien interesante porque, a ver, tú lo recordarás, la semana pasada, 10 de mayo, todos estábamos tranquilos en casa, ya en la noche esperando a que el día acabara, después de haber festejado con nuestras mamás. De repente nos llega a la Ciudad de México un temblor en donde fue intenso. Nos empezó a alarmar a todos, pero sobre todo despertó muchas dudas. Estamos en un suelo en donde las cosas están bien. ¿Por qué no sonaron las alarmas? ¿Qué tipo de sismo estaba? No tuvo ningún epicentro en las costas, sino que fue en la propia Ciudad de México. Y qué mejor que el doctor que nos explique cómo está todo. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Doctor, estamos en una de las zonas más complicadas geográficamente del país. Sí, la zona central donde está la cuenca, le llamamos Valle de México, pero en realidad es una cuenca, es un lugar complicado por la altura, porque estamos rodeados de volcanes, porque en el sur de la Ciudad de México hay 140 volcanes y porque también hay una serie de fallas que existen dentro de la ciudad, más los sismos lejanos que provienen de las costas del Pacífico que nos han afectado, condiciones atmosféricas. Es un reto todos los días, pero hay que saber cómo enfrentarlo. Me imagino. Oiga, doctor, ¿qué es un microsismo? Porque tengo entendido que justamente es el del 10 de mayo, fue un microsismo, pero se sintió terrible. ¿Qué es? Se le ha dado por llamar microsismo por el tamaño, por la magnitud. Este es un 3, ya empezaría a salir de microsismos, sigue siendo el fracturamiento de roca y se sienten, con la palabra ahí adecuada, es intensos, es una vibración que nos mueve, pero son unos 3 o 4 segundos. Para cuando termina, volteamos y tratamos de ver a alguien más para corroborar de qué ocurrió. Esto, a diferencia de los sismos grandes como el del 85, claro, los del 2017, no el del 19 de septiembre del 2017, porque ese también era intenso, pero estos otros sismos duran mucho más segundos o minutos o 2 minutos como el del 85. Entonces estos son intensos y de corta duración y su magnitud, este fue de magnitud 3, todas las otras réplicas que hemos tenido han sido de menor magnitud. Muchas réplicas, ¿no? Muchas réplicas. Este tipo de sismos nos puso muy nerviosos porque por sus condiciones hace que las alarmas no suenen. Ante una preparación en donde las alarmas no van a sonar, ¿qué podemos hacer en nuestras casas para estar mucho más seguros? Sí, este tipo de vibración, como es tan rápida, lo que tenemos que ver son los objetos que se pueden mover o que se movieron. Son indicadores. Si tenemos, por ejemplo, libros en un librero y se empezaron a desplazar los libros, poco faltó para que se cayeran, u otros objetos, floreros o algunos adornos. Entonces, esos protegerlos, por ejemplo, los libreros, colocar un hilo de nylon, no se va a ver y va a evitar que se resbalen estos objetos. Los floreros, podemos colocarle velcro en la parte de abajo. Las pantallas planas de televisión que tenemos comienzan a oscilar y en un momento dado se pueden venir abajo y se rompen. Entonces, colocarle un cable o un alambre, no tiene que ser grueso, amarrado a la pared para evitar que comience a oscilar la pantalla y que se caiga. No nos da tiempo ni siquiera de alcanzar a llegar a la pared o a un lugar seguro. Entonces, simplemente tranquilizarnos, tener la seguridad que ya revisamos estos objetos que se pueden mover y pasará en unos segundos, ¿no? Eso sí, son pocos segundos los que... Oiga, doc, pero a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque el otro día lo debatía con mi familia y estamos tratando de entender por qué están aumentando estos microsismos, por qué ahorita ya están muy seguido. Sí, este en particular, como fue el del 10 de mayo, es una magnitud 3 y ha tenido cerca de 21 o 22 réplicas. Anteriormente la gente los sentía porque no alcanza un radio muy lejano y había poca comunicación. En cambio ahora, dos cosas, las redes sociales de inmediato, aunque no hayamos sentido el sismo, de repente sentiste el sismo y uno empieza, creo que sí medio sentí, y entramos a esa parte. Y la otra es que hay una cantidad de estaciones sismológicas que nos permite detectarlos. Por ejemplo, hay al menos una estación de mucha capacidad en cada una de las alcaldías de la ciudad para poder hacer esta detección. Pero los sismos han ocurrido, hay 4 grandes fallas que cruzan la ciudad, bueno, le llamamos grandes fallas, nada
comparable con las del Pacífico. Y no quiero decirles dónde está una, pero se llama Copilco, ¿eh? Ya Se lo llama sé, lo Copilco. estaba leyendo hace rato, Así qué es, miedo. Así es, cruzan dos, norte-sur y otras este-oeste, y en esas se concentran más o menos esta actividad sísmica. Pero esta está más relacionada. Decimos Copilco, se origina en Copilco y va a dar hasta casi Chapultepec. De hecho, aquí tenemos una imagen Así es. donde De la nos- Ciudad de México. Si ven, Exactamente. si ven ustedes ahí al poniente, se pueden ver hacia el lado izquierdo de la pantalla una agrupación de sismos. Esa sería más o menos la parte de la trayectoria por donde se encuentra la falla Copilco. Entonces, si pueden ver, hay una cantidad de sismitos. Al principio están más en la zona central registrados porque era también en donde lo sentía la gente. Ok. Las alcaldías de Tlalpan, la alcaldía de Milpalta, son alcaldías que tienen poca población hacia la parte norte. Entonces, si no son sentidos, pues la gente no los difunde, y ahora con la red sísmica pues lo que tenemos es, le podemos dar un certificado de nacimiento, por así decirlo. Tenemos la latitud, la longitud, la hora exacta en que ocurrió, la magnitud y también el lugar en el... Sí, toda la información. Oiga, Doc, relacionado con lo que dice Pau, ¿estamos haciendo algo mal en la Ciudad de México? Porque siempre hemos dicho que chupamos el agua de los pozos, que se están haciendo porosos los mantos freáticos. ¿Podemos prevenir eso o no tiene nada que ver con este tipo de fenómenos meteorológicos? No con este tipo de eventos sísmicos. Aunque le llamamos fallas, hay otros elementos en donde nos confundimos que le llamamos fisuras o agrietamientos, en donde sí hay y están mapeados en la Ciudad de México, y esos ocurren por el hundimiento lento de la ciudad. Y estas son someras, son fracturamientos someros, no es una falla tiene mayor profundidad y mayor longitud. Entonces, estas sí son fallas geológicas que producen estos grandes sismos, y nosotros lo que vemos es rompimiento de las estructuras, atraviesan estas grandes fisuras a veces 150 metros, y todo lo que esté en la superficie, edificios o casas, pues lo va a ir desplazando. Entonces son dos fenómenos asociados a la particularidad de la ciudad en la que vivimos, pero de naturaleza diferente. ¿Podría haber la posibilidad de hacer algo para tener una alarma que nos dé aunque sea unos segundos? Es muy rápido lo que se puede hacer, como lo ha hecho por ejemplo la ciudad de Tokio, en donde tienen sensores sísmicos ubicados a profundidad, a 2 kilómetros de profundidad. Estos sismos fueron localizados a 1.5 kilómetros, entonces a 1.5 kilómetros de profundidad de la ciudad. Si los sensores están a 2 kilómetros o a 1.5 kilómetros, están muy cerca de la ocurrencia. Claro. Entonces podrían avisarnos, pero nos darían breves segundos de anticipación, porque hay que detectarlos, hay que hacer un procesamiento y activar las Pero estaría alarmas. padrísimo, ¿no? En lugar, Pau, de que veamos espectaculares con las caras de quién sabe quién en las próximas elecciones, que todo eso se invierta para ponernos ahí unos sensores abajo. Claro, nos daría muchísima tranquilidad a todos los mexicanos porque la verdad es que vivimos con pánico. Una última pregunta, doctor. ¿El Popo tiene algo que ver? No coinciden, es mera coincidencia en el 10 de mayo, ¿no? El Popocatépetl tuvo una explosión fuerte a la 1:05 y los sismos comenzaron hasta las 10 de la noche. Yo lo que digo es que el Popo celebró el Día de la Madre con una explosión, y nosotros en la Ciudad de México... Pues qué celebrada, doctor, la verdad, ¿eh? El Popo, el Issste, la Cusco, tenemos muchísimas... Qué celebrada. Doctor, Pero muchísimas no gracias tiene por que- estos minutos. contrario. Ojalá y sigamos ahondando en este tema que nos interesa mucho, no solo a los capitalinos, sino a toda la República. Claro que sí, gracias. por la Gracias, invitación. Doc. Y regresamos aquí a Sale el Sol.